Bien, bueno, buenas noches. Gracias por estar hoy aquí. Mi nombre es Pedro Gaudiano, yo estoy a cargo de la Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica, ¿sí? Teníamos previsto que nos acompañara hoy, así lo tenía él, me lo había dicho explícitamente, quería acompañarnos el vicerrector de la comunidad universitaria, el padre Gustavo Monzón, que hoy no pudo estar presente, me pidió que transmitiera sus saludos. Entonces, en nombre de la Universidad Católica del Uruguay, les doy la bienvenida a esta actividad que organizamos conjuntamente con las cátedras de cristianismo y de judaísmo, junto también con el Comité Central Israelita del Uruguay y la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. En la noche de hoy quería comentarles simplemente cómo se organiza un poco el Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica, que está compuesto por 3 cátedras. La cátedra de judaísmo fue la más antigua, se llama Niso Acher, en honor a su cofundador, que junto con él, en aquel momento, en el año 2003, era el presidente del Comité Central Israelita. Junto con el entonces rector de esta casa, de la Universidad Católica, el padre Antonio Ocaña, generaron una cátedra de judaísmo que, reitero, funciona desde el año 2003. Posteriormente, un par de años después, en el 2005, surge la cátedra de Islam, que dirige la profesora Susana Mangana. Y finalmente, bueno, el director de la cátedra de judaísmo, lo tenemos aquí con nosotros, Shai Avent. Y en el año 2021, el año pasado, se creó la cátedra de cristianismo, que está a mi cargo. La actividad que vamos a realizar esta noche tiene como centro la figura de Jacques Maritain, que fue uno de los pioneros del diálogo judeo-cristiano en la Europa del siglo XX. Para que podamos conocer mejor entonces a esta figura señera y tan importante en el diálogo judeo-cristiano, hoy nos acompaña el doctor Daniel Ramada, a quien agradezco mucho la presencia hoy en esta casa, que de alguna manera también es su casa. Presentemos brevemente entonces al doctor Ramada. El doctor Daniel Ramada ha dedicado más de 50 años al estudio de las relaciones entre la experiencia religiosa, la teología, los fenómenos sociales y los modelos epistémicos de mediación entre esas esferas. Exalumno del Colegio Sagrado Corazón, ex seminario de Montevideo, y del Instituto de Humanidades Clásicas de la Compañía de Jesús en Córdoba, Argentina, él mismo se define como un cristiano moldeado por la espiritualidad ignaciana. Realizó estudios de grado en teología en el Instituto Teológico del Uruguay y de posgrado en la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo, Suiza, donde se especializó en estudios intertestamentarios y patrística. Es doctor en Ciencias Políticas por la Atlantic International University de los Estados Unidos. Es académico de la Academia Angélica Costantiniana de Lettere, Arte e Scienze. Ha sido profesor e investigador en diversas universidades y centros de estudios superiores en Uruguay, Brasil, Suiza e Italia. Fue director del Centro de Investigaciones Sociales de Montevideo y rector del Instituto Teológico de Santa Catarina, Brasil. Fue también embajador uruguayo ante la Santa Sede entre 2011 y 2015 y también ante la Soberana Orden de Malta de 2012 a 2016. Desde 2016 es consultor honorario de diversos organismos para el diálogo interinstitucional, en especial en los planos cultural, religioso y de las relaciones internacionales. Impulsa ante la Secretaría General de la OEA la creación de una unidad especializada en el diálogo cultural y religioso. Es copresidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay e integra la comisión directiva del Consejo de Iglesias Cristianas del Uruguay y de la Cátedra de Talmud y Derecho. Conferencista, asesor docente y empresarial, está trabajando en la actualización de su obra
Ignacio de Loyola, un santo moderno para tiempos posmodernos. Cosmovisión, actitudes e identidad ignaciana en la sociedad actual. Esta noche el doctor Ramada nos hablará sobre Jacques Maritain y el diálogo judeo-cristiano en el siglo XX, de los orígenes a la crisis del Postconcilio Vaticano II. Luego de la exposición vamos a dejar un tiempo para ir dialogando con el doctor Ramada, así que si hay alguna pregunta, alguna consulta, tengámoslo presente. Si alguien que nos acompaña por Zoom quiere escribir entonces las preguntas en el chat, también serán bienvenidas. Dejamos la palabra entonces al doctor Daniel Ramada. Buenas noches a todos. ¿Dónde está el botoncito? Allí. ¿Este? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Pedro, por tu presentación. Es un placer estar de vuelta en esta casa. Entre 1991 y 1995, incluso en este mismo piso, esta sala todavía no estaba así, daba 2 seminarios especializados, uno sobre en las raíces de la civilización occidental, que tomaba el final del período del Segundo Templo israelita, es decir, los siglos 3 a primero antes de nuestra era, y los 2 primeros siglos con el nacimiento de la patrística. Y también daba otro seminario, no lo estoy diciendo porque sí, sino porque hay muchas cosas que están acá, ustedes tienen una raíz en esto, sobre simbología y arquetipos en la experiencia religiosa, con cierta centralización en los arquetipos de Jung, en la teoría junguiana de los arquetipos. Todo esto, de alguna manera, es el telón de fondo de lo que voy a presentarles ahora. ¿Tá? Y ni que hablar que agradezco tanto a la cátedra como a la propia Universidad Católica la oportunidad de reencontrarme con estas instalaciones y con las personas que le dan vida. Muy bien. La presentación va a estar dividida fundamentalmente en 4 capítulos. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción, que yo la llamaría el motivo de por qué estudiar, ver, analizar a Maritain. ¿Es posible poner ya la presentación, la PPT? Muy bien. Les elegí una foto de Maritain de muchacho, porque hay una infinidad de fotos de Maritain, pero bueno, esta foto es una foto de su época joven, cuando todavía no estaba casado con Raiza, de quien vamos a hablar en un rato. Pero bueno, el motivo de esta figura es ¿por qué Maritain y el diálogo entre judíos y cristianos en una perspectiva histórica? ¿Por qué Maritain? Porque Maritain fue un pionero en el diálogo judío-cristiano. Fue un pionero del lado cristiano. En realidad, el diálogo entre judaísmo y cristianismo nace del lado hebreo, especialmente a partir de la figura de Martin Buber, que es un pensador de la primera mitad del siglo XX, que en determinado momento, cerca de los años 40, publica un libro que se llama Mi hermano Jesús, o Jesús mi hermano, ¿verdad? Y que es el primer paso de la recuperación de la figura de Jesús de Nazaret como Jesús histórico del lado hebreo. ¿Cuál era el contexto? En los dramáticos años que precedieron a la guerra y en la propia guerra, el judaísmo era un estigma para muchos integrantes de la sociedad europea. Y el ser hebreo tenía una carga que no era una carga simplemente subjetiva, que era
una carga que podía llevar a la muerte. El holocausto, el Shoah, ¿verdad? Y antes de eso, los llamados pogromos, la palabra viene del ruso, porque pogrom quiere decir eso, masacre. Hicieron del pueblo hebreo un objetivo de canalización de odios y frustraciones en las que cíclicamente viven las sociedades y que la sociedad europea las tuvo y las tiene como todo conjunto humano que pasa por periodos de bonanza y periodos de dificultad. Entonces, cuando Buber reivindica la figura de Jesús de Nazaret como un hebreo, no hace sino ser justo con la historia, porque claro, para nosotros, cristianos, dependiendo además de las confesiones, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Palabra o términos, expresión, que tienen dos contenidos distintos en el contexto cultural hebreo y en el contexto cultural cristiano. Hijo de Dios en Israel son todos aquellos que pertenecen a la alianza y algunos de los que adhieren a la alianza en diversos grados, ¿verdad? Desde los prosélitos hasta los temerosos de Dios, es decir, aquellos que son de origen gentil y aquellos que deciden desde su origen gentil circuncidarse, esos son prosélitos, y los temerosos de Dios son aquellos que adoptan la fe de Israel, pero no se circuncidan. Entonces, esa proximidad entre la persona de Jesús de Nazaret y el judaísmo va a desencadenar una serie de movimientos de investigación que del lado cristiano son conocidos como la investigación sobre el Jesús histórico. ¿Por qué esta investigación sobre el Jesús histórico? Porque durante los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hay todo un movimiento de revisión de las escrituras que viene, no sé si ustedes se acuerdan, en el siglo XIX los jesuitas tienen un movimiento llamado los volandistas, que empieza por la hagiografía, por las historias de los santos, y entonces busca en aquel universo donde, bueno, había siempre fantasías increíbles, santos que hacían milagros bastante, ¿cómo les voy a decir?, espectaculares, y que teñían toda la religiosidad de un aspecto milagroso, pero al riesgo de ser poco creíble, y lo era. Entonces esa depuración, en determinado momento, depuración de lo religioso, de las imágenes míticas que se les habían ido mezclando, entra también en el análisis filológico de la escritura para ver lo que hay allí de lenguaje mítico, que es revelación al mismo título que lo histórico, cuidado, porque habla precisamente a nivel de símbolos, de arquetipos, y lo que hay de núcleo duro de lo histórico, que se trata de despojar para llegar a los hechos históricos que están detrás de las cosas que narra la escritura. Entonces, este es un movimiento que tanto se produce en el seno del judaísmo como en el seno del cristianismo. El seno del judaísmo es más fácil porque, bueno, obviamente ellos están despojando a las escrituras que nosotros llamamos testamento hebreo. ¿Ah? Antiguamente se le decía Antiguo Testamento, hoy por respeto al diálogo interreligioso le decimos con toda propiedad testamento hebreo y lo distinguimos del testamento cristiano. Y este proceso de acercamiento a las escrituras fue uno de los motivos de acercamiento entre los exegetas de ambas religiones, muy favorecido por los descubrimientos a partir de 1947 de los documentos de Qumran en las cuevas del desierto de Judá. Entonces, este diálogo entre judíos y cristianos, entre hebreos y cristianos, en esa perspectiva histórica, lo que hace es, por un lado, redimensionar la figura de Jesús de Nazaret
para quien no tiene la fe cristiana como un profeta hebreo, y redimensionar la figura del Jesús histórico, porque para el cristianismo, en la medida en que Jesús constituye la plenitud de la revelación, es una revelación que se vehicula, que se transmite, que llega a nosotros en un lenguaje humano. Jesús revela la profundidad del ser de Dios desde y en su humanidad, a través de su humanidad, ¿verdad? Ese es el credo cristiano. Y este diálogo judío-cristiano va a permitir reposicionar al judaísmo como un grupo en la sociedad europea y en la sociedad americana que dejan de ser estigmatizados como los malditos que mataron al Mesías y pasan a ser la familia histórica y carnal de Jesús de Nazaret. Este primer punto es importante porque Maritain, él va a tener una experiencia muy rica de relación con la cultura hebrea. En primer lugar porque se casa con Raisa, que es una judía de origen ruso, Umansov de apellido, y es Raisa la que en 1908, ahora vamos a hacer unas pequeñas aproximaciones de fechas, una pequeña cronología, la que es la primera que descubre al cristianismo como una dimensión religiosa compatible con la fe de sus ancestros. ¿Ya? Esto es importante porque a partir de ese diálogo que se procesa entre judíos y cristianos, ustedes no olviden cuál es el contexto histórico de esto. Los judíos hasta la guerra, hasta el final de la guerra, y aún después de la Segunda Guerra, fueron perseguidos, despreciados, masacrados, identificados con lo peor de la sociedad. Y eso no era algo nuevo, eso es algo que venía desde la Edad Media. Bastaba con que hubiese una peste, un cataclismo o algo. ¿Quiénes son los responsables? Los judíos. ¿Por qué? Y bueno, porque eran los que habían matado al Redentor. Entonces, esa visión empieza a cambiar y personas como Maritain y otros son, de alguna manera, los primeros que, del lado cristiano, aceptan el reto del diálogo e incorporan la espiritualidad hebrea en el seno de la espiritualidad cristiana. Y lo hacen precisamente por la vía de la recuperación de la dimensión hebrea de Jesús de Nazaret. ¿Verdad? No sé si hasta acá está claro, si precisan alguna cosa. Bueno. Este es el marco general en el que me voy a desarrollar. Voy a desarrollar las reflexiones. Desde el punto de vista cronológico, Maritain nace en 1882, en un momento en que Europa atraviesa una gran crisis de identidad. Y esa crisis de identidad va a también atravesar, valga la redundancia, las primeras décadas de vida de Maritain, no solo como contexto histórico, sino por su propia situación de hombre de fe cristiana que se acerca a la fe hebrea, a la fe judía. La última parte, los últimos 25 años del siglo XIX en Europa fueron particularmente movidos. Por un lado, el imperio napoleónico de Napoleón III, digamos, la Francia imperial se desarticula, se provoca, se pierde, Francia pierde la llamada guerra franco-prusiana, Prusia con Bismarck, que es una potencia cuyo cristianismo es de origen alemán, es un cristianismo de tipo reformado, pasa a dominar la escena política. Y como consecuencia de ese cambio, el pueblo hebreo
sufre de vuelta una fuerte persecución. Entonces, el final del siglo XIX, con la guerra franco-prusiana de 1870, que ganan los prusianos, con la desaparición del Imperio francés y la abdicación de Napoleón III para dar paso a la Tercera República, cambia el contexto de relación entre los grupos humanos en ese espacio del que vamos a extraer a España, porque España estaba en otra cosa. El judaísmo en España había sido expulsado en 1492 y a partir de ahí prácticamente no hay presencia hebrea en España hasta los años 40, 50, ¿verdad? Pero en Italia está pasando una crisis de identidad porque la reunificación italiana trajo como consecuencia que el Papa perdiera los dominios temporales, las tierras que él administraba, no como vicario de Cristo, sino como administrador secular, digamos. Italia se reunifica, la iglesia queda como arrinconada, y ese es el periodo probablemente más difícil de diálogo entre la Iglesia católica y la sociedad liberal. ¿Por qué? Porque durante el pontificado de Pío IX, que fue el más largo de la historia, fue un pontificado de 32 años, si no me equivoco, la culpa de la desaparición de los estados pontificios y de la pérdida de la espada temporal en la vieja teoría medieval de las dos espadas era de un grupo definido como liberales, masones, judíos y comunistas. Era todo lo mismo. Entonces, difícil la tarea para un judío que vive en Italia cuando los vaivenes permanentes de la política italiana hacen que el ser judío constituya un motivo de preocupación. O porque soy judío y tengo miedo que me expropien lo poco que tengo. No olviden que, y esto viene de atrás, disculpen que les hago, a veces me voy muchos siglos para atrás, pero para entender lo que pasó en el siglo XIX, a veces hay que retrotraerse al siglo IV. Cuando el Imperio Romano de Occidente, Justiniano, en el Edicto de Tesalónica en el 383, declara que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano, se provoca un hecho que no estaba en los cálculos, pero es que ipso facto, los paganos, que ya prácticamente eran pocos porque había ido decreciendo el paganismo, pero los judíos pierden la calidad de ciudadanos del Imperio Romano. Al perder la calidad de ciudadanos del Imperio Romano, no pueden poseer tierras. Y esto se va a arrastrar a lo largo de toda la Edad Media, y esto va a ser una de las causas principales de que el judaísmo solo pueda dedicarse al comercio, y especialmente al comercio del dinero. No es porque los judíos eran banqueros por la ambición del dinero. Todo eso es un, como dicen ahora, una palabra está muy de moda, a mí no me gusta, pero bueno, un relato. Es decir, todo eso es una forma de entender la realidad. La raíz de ese problema estuvo en cuando perdieron la calidad de ciudadanos del Imperio Romano. Y los judíos en el siglo XIX, a final del siglo XIX, acorralados muchas veces desde las dos tiendas, desde el cristianismo, que todavía los considera los apóstatas, los malditos, y desde la sociedad liberal, que cuando pasa por crisis de carencia y tiene que pedir dinero, va a los bancos, que normalmente son de propiedad hebrea, ahí hay un foco de conflicto que va a estar implicado y que va a estar, como se dice, impactando, disculpe que no me salga la palabra, en las relaciones de diálogo entre las diversas partes. Volviendo a Maritain. Ustedes dirán, ¿para qué dice todo esto? Pero esto todo es, sin este contexto es difícil entender después cómo se van concatenando
las diversas etapas del diálogo judeo-cristiano. Vamos a un pequeño paréntesis sobre los primeros años de la vida de Maritain. En 1904 se casa con Raiza. En 1906 Raiza se enferma a riesgo de muerte y aparece un dominico que la convierte al cristianismo, y ella interpreta que su curación es consecuencia de esa conversión, y rápidamente engancha a su marido, que es Maritain, para que se convierta también al cristianismo, y ambos pasan a ser cristianos. Y en 1908 se bautizan. Desde el punto de vista intelectual, ese periodo de Maritain es un periodo donde está muy influenciado por las ideas vitalistas de Bergson, y busca la forma de darle una raíz más profunda a el sistema filosófico en el que se está debatiendo la Europa de ese momento. En ese sentido, como este dominico que convierte a Raiza, evidentemente, como buen dominico, era escolástico tomista, pasan a incorporar el tomismo, a asumir el tomismo, a integrar el tomismo como la filosofía perenne, y hasta el Vaticano II, y vamos a ver que después eso va a causar algunos cortocircuitos, como la única filosofía capaz de ser el soporte intelectual de la fe cristiana. En ese mismo periodo de Maritain joven, Maritain adhiere por algunos años a un movimiento nacionalista, del cual después él se arrepiente y se separa visualmente, que es la Acción Francesa. La Acción Francesa de Maurois. Él integra ese movimiento, como decía el tango, ¿no? Esas cosas son cosas de muchachos. Es un signo de su tiempo, y él integra la Acción Francesa y busca, a través de ese compromiso político, hacer del cristianismo una herramienta política de construcción de la sociedad, que a la postre va a ser el origen, la separación de la Acción Francesa va a dar origen a los movimientos de las democracias cristianas. Es importante todo este periodo, porque en este periodo esa especie de identificación, ¿cómo hago para pasar ¿cuál es la? Ahí está. Bueno, ahora ya vamos a llegar a Pío IX. Todos los movimientos de ideas y todos los movimientos políticos de una Europa que está en recomposición, en rearmado, buscan una base filosófica. Por un lado, del lado liberal va a ser el racionalismo, que va a tener su expresión en el modernismo. Del lado socialista va a ser el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, el marxismo, socialista y comunista en sus variedades. Y del lado cristiano va a ser la escolástica, ¿verdad? Esa es la infraestructura de pensamiento. En ese panorama vamos a hablar entonces de Pío IX. Pío IX fue probablemente el pontificado más largo de la historia, va de 1846 a 1873, si no me equivoco. Sí, exactamente, 1846 a 1878. El segundo más largo fue el de Juan Pablo II. En este pontificado, que como ven ahí dice extenso e intenso, se da la gran crisis de pérdida del poder temporal de la Iglesia, que yo ya se los dije. Y allí surgen
dos documentos de Pío IX, que son el sílabus, que es en realidad un resumen de equivocaciones. Todas las ideas de la época son condenadas de una sola vez en el final, en un apéndice de la encíclica Quanta Cura, y la cuestión romana, que es el conflicto de reclamo de la Iglesia de los territorios que ocupa Italia y que habían sido territorios pontificios. Fíjense que a partir de 1878, cuando ya termina el pontificado y entra León XIII, ya estamos con Maritain nacido, y en el pontificado de León XIII, que saca a la Iglesia de esta crisis, es que Maritain hace sus primeras armas como profesor y como filósofo. Es importante este detalle porque el pontificado de Pío IX tiene un episodio que va a tener mucha influencia en el diálogo judío-cristiano, que es el llamado caso Mortara. Resulta que hay un niño, que en un determinado momento de peste en Roma, está por morir, y la empleada, analfabeta, pensando que un niño judío, de familia judía, y esta empleada pensando que era una forma de que se cure, bautizarlo, lo lleva en secreto al cuarto, agarra agua y lo bautiza. Y el niño se cura. Obviamente no sé si el agua era agua bendita de gran calidad energética, pero el niño se cura. Pero ¿qué pasa? Poco tiempo después, ella le cuenta a los padres esto, y los padres, bueno, se lo agradecen. Pero llega a la voz del cura del pueblo, que es bautizado. Y este niño, se llama Edgardo Mortara, que a la postre va a ser sacerdote, va a ser secuestrado por Pío IX, que lo va a criar como un hijo, porque siendo bautizado católico no puede vivir con una familia judía, que es la de sus padres, ¿verdad? Y Pío XII, es más, hace el trámite legal para asumir la paternidad legal de Edgardo Mortara. Este caso desencadena una fuerte reacción en lo que era el gueto hebreo de Roma. Gueto hebreo de Roma para el que Pío IX había tenido una particular delicadeza y con el que había tenido una muy buena relación, pero este episodio complica de tal manera las cosas que la relación entre hebreos y cristianos, y el diálogo hebreo-cristiano bajo el pontificado de Pío XII, se pone al rojo vivo. Salimos un poquito de la región mediterránea y nos vamos a la Rusia zarista. El otro foco de persecuciones que padece la religión hebrea en la última parte del siglo XIX está en Rusia. Los zares fueron realmente muy, muy crueles con los judíos. De hecho, los judíos se refugiaban en Lituania y en Polonia porque ahí se podía negociar con los funcionarios del zar para pasar desapercibidos. Pero en Rusia hubo realmente los primeros, justamente la palabra prokomo, que es rusa, es masacre. Hubo una inmensa cantidad de masacres de los judíos. Y Rusia, hasta después, bueno, no se olviden que parte de la acusación del zar es que los comunistas que toman el poder en 1917 eran hebreos, masones y comunistas. Era todo lo mismo, era una especie de paquete indiferenciado para la gente de esa época, para esta gente de esa época. Bueno, la cuestión judía, el caso Mortara, ya hablé del caso Mortara, no desarrollé el punto, la cuestión judía. En los últimos 25 años del siglo XIX, y un poco antes inclusive, porque la expresión la cuestión judía es de Marx, y es de 1848. Pero esto hace crisis en la última parte. Caso Mortara, ya lo dijimos, pero lo importante es que el ser judío, y fíjense hasta qué punto iba a ser difícil el diálogo, era una cuestión. Y las soluciones que había para la cuestión judía eran dos.
exterminarlos o expulsarlos. Nadie pensaba en la posibilidad de incorporar a los judíos como parte de la sociedad civil, dentro de los estados de confesión religiosa, es decir, del zarismo ortodoxo, los zares, que no son ortodoxos, y la iglesia cristiana, tanto alemana reformada como católica, tampoco tenían un plan de incorporación de los judíos. Los católicos quizás eran los que eran menos agresivos, porque el judaísmo era una religión tolerada con ciertas limitaciones, pero era tolerada. De todos modos, no faltaban los que pasaban a las armas y exterminaban a los judíos. Acá tenemos una imagen de la guerra franco-prusiana. Y en la guerra franco-prusiana se da una circunstancia peculiar, y es que hay toda una discusión de si es posible que un judío, los dos ejércitos te precisaban mano de obra, tropa, si es posible que a un judío se le pueda dar un arma e incorporarlo al ejército, porque hasta ese momento no podían entrar al ejército. A fines del siglo XIX está el famoso caso Dreyfus, no sé si lo deben haber escuchado alguna vez, hay películas sobre eso, Spielberg hizo una, que es el caso de un ciudadano hebreo que es en Francia expulsado del ejército por ser judío. Bueno, esto ya lo vimos, y ahora venimos a el primer papa que de alguna manera empieza a abrir las puertas al diálogo con los judíos, que es León XIII. A León XIII se lo reconoce como el fundador, y a buen título, de la doctrina social de la Iglesia. Stricto sensu, desde el punto de vista teológico sí es doctrina social, desde el punto de vista sociológico es una doctrina moral que incorpora el cristianismo dentro del sistema de doctrina moral. ¿Por qué digo esto? Porque el presupuesto de toda la doctrina, hasta Mater et Magistra, es que las sociedades mejoran y se convierten si cada uno individualmente es más bueno. Entonces no se reconoce a la sociedad como un sistema, como un universo, como una totalidad que tiene sus propias leyes, y que pese a que todo el mundo fuera muy bueno, muy santo y muy piadoso y muy honrado, no necesariamente eso hace que la sociedad funcione bien. La sociedad es una unidad que tiene su propia autonomía. Pero, por lo menos, León XIII, con la Rerum Novarum, introduce la cuestión social en la doctrina de la Iglesia. E introduce también la incorporación de todas las unidades de gente que no son cristianas, entre ellos los judíos, como interlocutores al mismo título que uno es cristiano. Sí, nosotros tenemos la verdad, de acuerdo a la doctrina que va hasta Mater et Magistra, el cristianismo tiene la verdad absoluta, el que no la acepta no puede ser cristiano. Entonces los judíos lo que tienen que hacer es venir a acercarse y nosotros los convertimos, los bautizamos, entonces pasan a ser buenos porque son cristianos. De todos modos, León XIII es uno de los pontífices que atraviesa del siglo XIX al siglo XX más tolerante y más abierto a la participación en la sociedad a título igualitario en el plano civil de los judíos. Ya hablamos, ya dijimos esto. Pío X. A León XIII lo sucede Pío X. Y Pío X enfrenta ya la pérdida definitiva de todos los territorios, y es el prisionero de Roma porque él se encierra en lo que hoy es el Vaticano y vive diciendo, primero se va a Gaeta y después vive todo el tiempo reclamando que le devuelvan los territorios, cosa que nunca va a suceder. Entonces, allí el argumento de Pío X es que la modernidad y el modernismo, en el que está explícitamente nombrado e incorporado el judaísmo, es el culpable de que la Iglesia haya perdido su poder temporal.
yo siempre digo, el favor que se le hizo a la Iglesia Católica de sacarle el poder temporal fue absolutamente impresionante. Se nos sacó un peso que no estaba en digamos, la lógica del gobierno de los obispos ni del Papa, sino que era un papel de participación de lo que hoy llamamos los laicos. En aquel momento se llamaban los seglares. Pero el pretender que las instituciones civiles y el derecho estuviese al servicio de la Iglesia fue motivo no solo de conflicto, sino también muchas veces de corrupción. Y esto, cuando la Iglesia definitivamente se aparta en forma un poco traumática del poder civil, pasa a ganar una libertad, porque pasa a poder decir, denunciar todo lo que ve mal en la sociedad, sin que eso implique estar ella siendo juzgada por participar. Pío X es el último papa de una exclusión violenta de todo lo que no sea considerado ortodoxo y de fe por parte de la doctrina cristiana. Es un continuador, si bien León XIII, entre León XIII y Pío X está Benedicto XIV, pero bueno, que es un papa que el periodo de papa fue simplemente el de la guerra, y que tuvo, sí, la hidalguía de refugiar a muchísimos judíos en iglesias para evitar que fueran deportados o masacrados, porque ya empezaba la onda de la deportación y la masacre. Pero bueno, pasamos entonces a Pío X, y Pío X, el diálogo judeo-cristiano no lo considera algo, digamos, válido, no válido, no lo considera estratégico, no lo practica, o practica muy poco el diálogo judeo-cristiano. Porque está, digamos, ocupado en tratar de recuperar esos privilegios que ya la Iglesia no los va a poder recuperar, por suerte. Hacemos un pequeño descanso ahora, una pequeña, estamos en las 8 menos 5, hacemos una pequeña pausa para después llegar a las conclusiones, ¿les parece? Sobre todo si hay alguna pregunta. No sé si de parte del Zoom hay alguna pregunta. A ver, vayamos viendo entonces si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que queramos hacer, lo podemos hacer en este momento. Le acercamos el micrófono si quieren. A los que les gusta debatir. Yo tengo el dedo acalambrado. Se deja, pero no hay que apretarlo permanentemente. Simplemente. Lo puedo soltar. Sí, sí, así está apagado, así lo apagamos. Y cuando se prende. Sí que no tengo que estar con el dedo ahí. Exacto. ¿Hay alguna entonces pregunta? Vamos a ver por aquí, por el chat. No tenemos. A ver. Invito entonces a los que nos están escuchando a través del Zoom, si quieren hacer algún comentario o pregunta, lo pueden hacer en este momento. Y si no, aquí los que les gusta debatir, a ver, alguna consulta, arrimamos. Yo tendría una pregunta que es muy elemental, ¿no? Que es, digamos, estamos ahora en el diálogo cristiano-judío. Entonces yo en realidad me pregunto, bueno, ¿qué fue lo que separó o quién fundó el cristianismo? Porque si bien mis conocimientos son muy livianos, la idea que tengo es que Jesús nació judío, vivió como judío y murió como judío. Y después el otro gran impulsor de lo que puede ser el cristianismo, que tampoco lo fundó, es Pablo. Y Pablo también fue judío, nació judío y vivió como judío. Entonces, ¿cuál fue el quid de la cosa que hizo que el
cristiano, o sea, se generara que esa secta mesiánico-judío fuera el origen de lo que a posteriori fue el cristianismo. Tengo entendido de que en el Nuevo Testamento no se habla de cristianismo, creo que es en el segundo ciclo es que se empieza a hablar de cristianismo. Entonces yo me pregunto si realmente las causas que motivaron esa separación fueron realmente verídicas o auténticas, si no fue todo un interés político, porque en definitiva había intereses políticos diferentes. Digo, es la pregunta que tengo, no quiero interrumpir el desarrollo de lo que usted está... Sí. Bueno, no, la pregunta es absolutamente pertinente, ¿no? Es más, yo digo siempre, capaz que les suena un poco fuerte, que probablemente si uno pudiera agarrar un plato volador y viajar hasta la época de los discípulos después de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, y le preguntara al 90% de los que componen las comunidades cristianas, no ya la comunidad de Jerusalén, no ya la comunidad de Santiago, que son los llamados cristianos de la circuncisión, porque seguían utilizando toda la infraestructura doctrinal e institucional del judaísmo, y si le pudiéramos viajar y preguntarle, ¿usted cuál es su religión? No va a decir judío. La autopercepción como religión diferenciada del cristianismo en relación al judaísmo es un proceso que va de menos a más, pero que arranca recién después de la destrucción del templo del 70 y sobre todo después de la gran derrota de Bar Kokhba en el 132, en Beitar, en 133 en realidad, porque se retira y termina siendo asesinado, o se suicida, pero masacrados todos sus seguidores en el 133. Es decir, recién ahí las comunidades cristianas, y precisamente, porque ¿qué quiere decir cristianos? Nosotros decimos cristianos porque tomamos la palabra. En realidad, Christos es la traducción al griego de Mashiach. En realidad nosotros tendríamos que llamarnos los mesianistas, te lo dijo. ¿Okay? Y toda la primera generación y la segunda generación cristiana es prácticamente indiferenciada. Es decir, con esto lo que digo es, si yo viajo al año 90 y le pregunto a el 90% de las comunidades que están allí, cristianos, que hoy los estudiamos como padres de la iglesia, ¿usted qué es? Él va a decir, yo soy judío de confesión mesiánica. Yo soy mesianista. La diferenciación doctrinal es compleja y por etapas. ¿Tá? Yo soy un apasionado del tema, de hecho, mi tesis doctoral fue sobre eso, es decir, cuáles son los procesos, cómo se va diferenciando, en qué plano se diferencia primero, y en qué medida 3 esferas, que son la de la identidad, la de la doctrina y la de las instituciones, van sucediéndose y a partir, porque no es un proceso unívoco, es decir, el judeocristianismo, tal como nosotros lo estudiamos hoy, subsiste fuera de las fronteras del Imperio Romano hasta el Islam. Y no porque no fueran cristianos, porque no sabían, no entendían, no les entraba en la cabeza que ser cristiano implicaba dejar de ser judío. Incluso aquellos que no circuncidaban se sentían y se identificaban, el tema de identidad, es una identidad hebrea. O sea, el judío-cristianismo es un eslabón perdido. Precisamente todo lo que hay de cristiano en los libros del Corán, todo lo que hay, las anécdotas que hay sobre la Virgen María, sobre los ángeles, sobre Jesús como profeta, el segundo mayor profeta para los islámicos de Jesús, viene de las comunidades judío-cristianas, que eran al mismo tiempo judías y cristianas porque no se daban cuenta que había que tomar partido, porque en esas regiones es importante, en esto fue muy importante el límite del Imperio Romano y la obra de Pablo. El Imperio Romano lo que hizo fue favorecer la diferenciación religiosa e institucional y doctrinal del cristianismo en relación al judaísmo.
porque el judaísmo siguió siendo religión lícita, y cuando los cristianos empezaron a tener un protagonismo que ponía en cuestión un montón de cosas de la sociedad romana, del paganismo, entonces empezaron a perseguirlos como judíos que eran rebeldes, y los otros judíos decían, no, yo no tengo nada que ver con eso. Ahí se va empezando a separar las aguas, ¿verdad? Es un proceso complejo. Decirlo en 2 minutos es realmente una falta de respeto a la historia, pero ese básicamente es el proceso. Ahora, nosotros al recuperar, después viene, ya entramos en la caída del Imperio Romano, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, viene toda la Edad Media, pero el hecho que yo lo mencioné, que el edicto de Tesalónica les prohíbe a los judíos, los deja, les amputa la calidad civil de ciudadanos del Imperio Romano, trae como consecuencia que se van a dedicar al comercio y al dinero. Eso va a atravesar la Edad Media, y eso va a generar que cada vez que haya necesidad de dinero y se lo tenga que pedir un judío, y el judío les va a cobrar los intereses de acuerdo a lo que dice el Talmud, cuidado, bueno, la idea de que son usureros, bueno, sí, usureros había de todos lados, de los lados cristianos, pero en realidad esa idea es una idea de todos aquellos que pidieron plata y no pudieron pagarla. Entonces cuando no la podían pagar decían, no, yo soy cristiano, no, sos judío, no te pago nada porque sos hereje, bla, 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 bla. Estoy caricaturizando, la realidad es mucho más compleja, pero digo, algo de eso hay, ¿verdad? Entonces, eso va a traer la fama de judío errante y maldito, que va a estigmatizar al pueblo hebreo en prácticamente todo lo que fue el territorio del Imperio Romano y después de los incorporados territorios de origen germánico, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las cosas. Volvemos a Maritain y volvemos al diálogo judío-cristiano. ¿Está respondido? Ah, perfecto. Volvemos a Maritain y volvemos al diálogo judío-cristiano. Porque en realidad venimos a hablar de Maritain. Y no tengo problema de decir esto porque Maritain, en realidad, es el que inspira muchas de las cosas de las que yo he dicho sobre el diálogo entre los judíos y los cristianos. Maritain se adelanta a su tiempo. En un momento donde todavía existía esa especie de discriminación al hebreo, él da el paso para decir sí, lo que dice Martin Buber, que es Jesús es un hermano y que los judíos y los cristianos somos hermanos, es así. Y en eso tiene mucho que ver que al casarse con Raisa, que era de origen judío, era judía, entra en contacto espontáneamente con toda la familia de Raisa, judíos rusos, que practicaban su religión en forma pública, normal, espontánea, y de alguna manera Maritain va a ir descubriendo eso que en una obra posterior, la escribe por primera vez con un artículo en 1938, pero después la incorpora en un libro, que es El misterio de Israel. La concepción de Maritain, el pueblo hebreo, no llega hasta lo que es el Vaticano II, si bien él está entre los que promueve la declaración Nostra Aetate, de diálogo, de incorporación, de oficialización y de definitivamente eliminar todos los improperios que se decían. En la propia liturgia del Viernes Santo se hablaba del pueblo maldito, los pérfidos judíos. Eso, el hecho de que la Iglesia Católica haya logrado, en las confesiones reformadas ya había un ambiente un poco más libre, pero el hecho de que la Iglesia Católica haya logrado en el Concilio Vaticano II dar una vuelta de 180 grados en las relaciones con el pueblo hebreo, es parte del patrimonio que Maritain nos deja, ¿verdad? Si bien, desde un punto de vista teórico, y hay que ser honesto con la historia, él todavía piensa en la perspectiva que la incorporación
del pueblo hebreo al cristianismo va a ser el preludio a la segunda venida del Mesías. Porque esa es una creencia común del cristianismo a lo largo de toda la Edad Media. ¿Cuál va a ser el signo que nos dice, bueno, se viene la segunda visita de Jesús? Es que los judíos se convierten. Entonces, como que es muy difícil que el diálogo pase a ser un diálogo de igual a igual, y tú tenés derecho a ser judío, como yo tengo derecho a ser cristiano, y no voy ni a permitir o tratar de dejar que tú me convenzas de que yo me circuncide, ni voy a tratar de que tú te conviertas al cristianismo, porque cada una de las dos religiones es legítima en sí misma. Esta es una conciencia que nos viene con el Concilio Vaticano II. ¿tá? Pero se anuncia en Maritain. Maritain, todavía en el Misterio de Israel, que es la obra más reciente, de las últimas, ¿no? Todavía participa de esa idea que el pueblo hebreo se va a integrar al cristianismo, con una salvedad, sin dejar de ser hebreo. ¿Ah? Es un poco la idea. Bueno, ¿cómo estamos de hora? ¿Estamos bien, no? No estoy muy pasado. ¿Hasta qué hora va esto? 8:30. Exacto. Bueno, tenemos tiempo. Entonces, es importante, para terminar de redondear esto, el trabajo que hace Maritain en los años del concilio. Ya antes del concilio había pedido a Pío XII, ustedes más o menos todos tienen claro cómo son la sucesión de los pontificados, ¿no? Es decir, Pío XII en 1939 a 1957, ahí viene Juan XXIII, 1957 a 1963, Pablo VI, 1964 a 1977, ¿no? 8. Después viene Juan Pablo II, Juan Pablo I, 33 días, Juan Pablo II y ahora Benedicto. Y ahora Francisco, perdón. Benedicto sigue, pero bueno. En el proceso de puesta en práctica de la Nostra Aetate, Maritain, de alguna manera, acompaña y permite, por su amistad con Montini antes de ser Pablo VI, que la Nostra Aetate se redacte en términos que no sean jurídicos solamente. ¿Qué pasa? Él le había pedido a Pío XII, él lo conocía a Pío XII como Pacelli, durante el pontificado de Pío XI. Y Pacelli era un individuo que tenía una cabeza bastante abierta para la época. Y bueno, Maritain tiene la ilusión de que Pío XII va a establecer ese diálogo en forma de igual a igual. Pío XII probablemente, si no hubiera estado tan, de alguna manera, como decía Juan XXIII, ¿cómo se siente usted después que entra en la curia romana? Y sí, es como si me hubiera metido dentro de una bolsa y le hubieran cerrado por arriba, ¿no? Si no hubiera estado tan rodeado y apremiado de presiones por la curia romana, que en realidad era la gran detentora de las decisiones administrativas, es probable que Pío XII hubiese dado más pasos hacia un diálogo, que no era un diálogo de decir, bueno, que vengan los judíos, los respetamos, los toleramos, pero a condición de que algún día o en algún momento den el paso de entrar a la iglesia, se bauticen. El primero que cambia eso es Juan XXIII, que ya dice, no, vamos a hablar de igual a igual. Lógico, Juan XXIII era patriarca de Venecia. Venecia es una ciudad de comercio, es una ciudad donde además hay una muy fuerte presencia hebrea. ¿Ah? No solo en la ciudad, sino en lo que eran los dominios territoriales de Venecia, hasta la frontera con el Trentino, donde era la triple frontera, Austria, Suiza e Italia, donde tradicionalmente hubo una gran comunidad sefaradí, quizás la más grande, junto con la de Tesalónica, que estaba integrada a la vida social en forma de igual a igual. ¿Ah? Entonces, Juan XXIII era más fácil. Pero de todos modos, Maritain, con Pío XII, logra avances significativos en el diálogo judío-cristiano. Y logra, por ejemplo, que se le reconozca un estatuto institucional a las confraternidades judío-cristianas, que no es poca cosa. ¿Ah? Porque las confraternidades existían,
como elementos espontáneos, pero no se les reconocía una calidad institucional. ¿Tá? No es como hoy, que tenemos personería jurídica. Y personería tanto sinagógica, por decirlo con una palabra medio rebuscada, como eclesiástica. ¿Verdad? Entonces, el primer paso de todo este proceso, no solo de diálogo a lo Martin Buber, sino de diálogo ya institucionalizado a través de estructuras y reglas de convivencia escritas, se da a través de la obra de Maritain durante el pontificado de Pío XII, como propuesta y como pequeños avances, que bueno, pues viene el concilio y ya eso se convierte en patrimonio jurídico. Pero Maritain logra romper el hielo en el ámbito institucional, que es el más difícil. Porque una cosa es si no, somos dos hermanos, sí, vení, no, vení a casa, vamos a almorzar juntos, bla, 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 bla. Pero decir la religión hebrea es una religión no solo diferente, sino legítimamente independiente y que no tiene por qué dialogar con nosotros ni desde una posición de inferioridad, ni desde una posición de expectativa nuestra de que les estamos haciendo un favor para que entren, eso viene con Juan XXIII. Y el Concilio Vaticano II con la Nostra Aetate. Entonces, y Maritain tiene mucho que ver en eso. Por su forma. No se olviden que Maritain entre el 45 y el 48, De Gaulle lo manda como embajador al Vaticano. Durante ese periodo estaba Pacelli, estaba Pío XII. Pío XII arranca en el 39, casi simultáneamente con el estallido de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y va hasta el 57. Pero en ese momento, Maritain trabaja en esta obra que mencioné, de empezar a tejer estructuras institucionales de diálogo en una perspectiva de igualdad de derechos. Durante Pío XII no funcionó, pero cuando vino Juan XXIII, sí, efectivamente, somos dos religiones hermanas, autónomas, cada una tiene el derecho a existir como religión y como forma de pensar, de obrar y de vivir, y su espiritualidad propia. Y a la postre, una cosa que usted dijo, que yo siempre la vivo diciendo, Jesús de Nazaret, cuando en su humanidad se pensaba a sí mismo y pensaba la realidad, lo hacía desde una cabeza hebrea. Cuando digo desde una cabeza hebrea, digo con cosas que la teología de la revelación cristiana todavía no ha terminado de incorporar. Por ejemplo, que los paradigmas de relación sujeto-objeto en el idioma hebreo no pasan por una división entre sujeto y objeto que es esencial. En el hebreo es funcional. ¿Por qué? Porque no usa el verbo ser como una forma de relacionar sujeto y objeto. El verbo ser en el hebreo no se usa en presente, no se puede usar en presente. ¿Por qué? Porque el presente del ser es Dios. Entonces, o se usa en el pasado, o se usa en lo que se llama un futuro profético. Pero eso le da una dimensión de cómo se incorpora. Yo jorobo mucho siempre con la epistemología. ¿Por qué? Porque es el instrumento a través del cual yo tengo una estructura en mi cabeza que es como un cernidor con agujeros más grandes y agujeros más chicos que me organiza todo lo que me viene del mundo de los fenómenos y lo acomoda en una parte que en todos es distinta, pero que más o menos tiene estructuras parecidas, ¿tá? Y toda la relación con la realidad sensible, empírica, nosotros la ordenamos con arreglo a paradigmas. El paradigma hebreo es diferente, completamente diferente al nuestro, y el paradigma de Jesús de Nazaret era el paradigma hebreo. ¿Tá? Entonces, cuando yo quiero hacer exégesis de la ipsísima verba Iesu, lo primero que tengo que practicar es pensar cómo lo dijo en arameo para tratar de llegar a no
entre comillas, contaminarlo con un paradigma que a la postre lo va a enriquecer, porque es la doctrina, pero que no era el de Jesús de Nazaret, es el de la Iglesia, sobre todo a partir de la mitad del segundo siglo. ¿Tá? Los padres apostólicos, prácticamente todos tienen el mismo panorama epistémico que Jesús de Nazaret. Bueno, volviendo a Maritain, en ese sentido Maritain hace un esfuerzo que claramente no iba a dar frutos. ¿Por qué? Porque para Maritain el único sistema filosófico que era apto para abordar la palabra de Dios era la metafísica aristotélico-tomista. En esto, el diálogo, por eso que su último libro, que se llama Un campesino del Garona, un paysan de la Garonne, es un lamento. Es un lamento. ¿Por qué es un lamento? Porque el Concilio Vaticano II no solo dejó, relativizó la escolástica como la forma de interpretar la palabra de Dios, sino que incorporó a la exégesis las ciencias sociales. Y las ciencias sociales trabajan de lo múltiple a lo uno, del fenómeno a la formalización provisoria, Popper, de unidades de sentido. Entonces, cuando yo digo el Concilio Vaticano II dio vuelta el método, la Gaudium et Spes, ¿no? La Gaudium et Spes, sobre todo el apartado 42 de la Gaudium et Spes. ¿Qué es lo que nos dice? Pone en el lugar que estuvo siempre la filosofía especulativa, establece una distinción que es entre signos de los tiempos y signos de Dios. Y los signos de Dios solo pueden ser interpretados a partir de los signos de los tiempos. Esto es una revolución copernicana en exégesis. ¿Por qué? Porque yo preciso incorporar las ciencias de lo social para poder entender el mensaje de la palabra. Y preciso, muchas veces, proyectar lo que la diferenciación epistémica de las ciencias sociales me permiten, a través de la lingüística, ver el universo de pensamiento de los pueblos que estaban en el pasado, no solo del pueblo hebreo y de los primeros cristianos, sino después de esos cristianos que evolucionaron, que rechazaron el gnosticismo, por de pronto, pero que incorporaron la filosofía platónica y después aristotélica. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir, el cambio que se provoca en el Concilio Vaticano II es lo que hace que en los últimos años de su vida Maritain pase por una sensación como que ese último libro, El paysan de la Garonne, es un libro donde se queja de que ya no se utiliza la escolástica, no se utiliza Aristóteles, no se utiliza Tomás de Aquino, como la vía, la filosofía perennis lo dice, la vía privilegiada para interpretar la palabra de Dios. Ese es un libro que de alguna manera después, por lo que dicen, él nunca se retractó de ese libro, pero sí, en algunas conferencias en Estados Unidos, de alguna manera como que está abierto a ver, bueno, ¿y cómo podemos hacer para combinar esta estructura de pensamiento con la propuesta del Vaticano II? No le dio probablemente el tiempo para poder volver a formalizarlo. Pero bueno, eso, como decía el reclame, eso ya es otra historia. ¿Se acuerdan de la propaganda de eso? Bueno, eso ya es otra historia. No sé si con esto hemos podido abordar la profundidad, la visión, el ángulo, la óptica de Maritain y su relación con la interpretación del Vaticano II. Ese libro del que yo les hablo, a ver si lo traje, creo que sí. No, acá tengo el diario de Rice, acá está. Ese libro es uno de los últimos libros de Maritain, se llama Un campesino del Garona, y es un libro de protesta contra el tipo de exégesis del Concilio Vaticano II. ¿Por qué un campesino del Garona? Porque hay una famosa frase
que dice, ustedes conocen la línea del Rin y el Danubio, que es lo que separa la Europa bárbara de la Europa romana, que los campesinos que cultivan del otro lado del Danubio son los que nunca se quedan sin decir lo que piensan y que no les importa nada y vienen y le dicen: usted es un ladrón, usted es un hipócrita. Ese le llaman, los franceses le llaman le paysan du Danube. Y él dice: bueno, yo no estoy a orillas del Danubio. Cuando muere Raisa en el 60, él se va a vivir a una comunidad de los hermanitos de Foucault sobre el río Garona, y ahí vive el resto de su vida. Entonces se autodefine como un paisano del Danubio, pero en realidad un paisano de la Garona. Es este libro. Y en este libro sí, él de alguna manera se lamenta de haber perdido la metafísica y el método aristotélico tomista como instrumento privilegiado para la interpretación de la realidad. De todos modos, después, él, en una conferencia en Estados Unidos, parece mostrarse abierto, lo cual es lógico, a nuevas alternativas. ¿Ok? Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso le damos a Daniel Ramada. La verdad que un placer escucharte. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta final, algún aporte que queramos, con libertad. Sin duda, sin duda. Sin duda. No sé si tenemos aquí entre los amigos que nos están siguiendo a través del chat algún comentario que quieran realizar, lo podemos transmitir. Entonces, por aquí. Sí, sin duda. Tenés razón, yo estaba buscando. Gracias. Veamos. Bueno, una felicitación de parte de Esther Mostovich Kuckerman, con la que estuvimos ayer. Sí, sí. María Estorache, queda inconclusa la idea de Maritain, pero no sé exactamente a qué se está refiriendo María Estorache. Tú sabes que probablemente era algo que en el momento estaba hablando, seguramente si te animas a transmitirlo ahora, excelente. Aquí. Decirle que yo no soy nietzscheano. Nietzsche decía: di tu verdad y después rómpete. No, yo digo lo que pienso, que no es la verdad, son cosas. Pregunta sobre la relación Maritain-Morras o Maurras. Sí, sí. Es una relación, sí, es parte del capítulo de, es decir, Maurras es el fundador de la Acción Francesa. La Acción Francesa es el equivalente a la extrema derecha de Hitler en Francia, que fue además el que favoreció el gobierno de Vichy, y bueno, Vichy es el gobierno donde está la parte de Francia que quedó bajo mandato alemán nazi. Y este es un nombre, sí, la Acción Francesa es una reivindicación de identidad entre determinada forma de entender el cristianismo y la nación francesa. Entonces, esa acción francesa era una manera de entender el catolicismo. Cuando Maritain, joven, se convierte a través de Raisa, se afilia a la acción francesa. Hasta 1911 él está, en 1911, 1811 era Artigas, hasta 1911 él está incorporado a la Acción Francesa, que es el movimiento de extrema derecha. ¿tá? Después, bueno, a partir de 1911 va entrando en crisis con la Acción Francesa, especialmente con Maurois, y bueno, finalmente, cuando la Acción Francesa es prohibida en Francia, por complicidad con la ocupación nazi, él ya a esa altura ya se fue a Estados Unidos, él tuvo que huir del nazismo, ya se fue a Estados Unidos y efectivamente ya no tiene más relación. ¿tá? Pero sí, efectivamente, cuando nace, es lógico, digo, es parte de, como dice el tango, pecados de juventud. Bueno, sí, se entusiasmó porque era una forma de ver el cristianismo como la esencia de Francia,
Y en realidad el cristianismo forma parte de las corrientes culturales que convergen en Francia. Pero bueno, Francia también es laica, es liberal, es socialista, es un montón de cosas. Es decir, y la pluralidad creo que es un signo muy francés, pese a que los franceses son mucho más homogéneos, aunque sean cristianos o de cualquier tendencia, son antes que nada franceses, ¿no? Con todo respeto. Lo digo con todo respeto. Para quien ha vivido en Tierra Gala. Pero efectivamente, sí, él estuvo vinculado, Maritain estuvo vinculado a la acción francesa, sí, de Morra. Sí. Sí, no, en el chat están comentando justamente, fue cuando comenzó a responder la pregunta del público, luego volvió al tema. Bueno, manda saludos y felicitaciones María Storache, muchísimas gracias, al igual que a Jairo Roa, que fue la pregunta anterior. La última pregunta se la dejamos a nuestro amigo aquí presencialmente. Diego. Quizás no tiene nada que ver. Quizás no tenga nada que ver, pero usted termina diciendo que Jacques Maritain tenía como una desilusión porque se perdió o no se volvió a lo que es la metafísica, en fin. Sí, es claro, lo Y dice con todas las letras. yo quizás no tenga nada que ver, y que es muy probable, pero ¿cómo entra la física cuántica en eso? Bueno, no es para que me la conteste, simplemente le digo porque muchas cosas hoy en temas de física la hemos explicado por la newtoniana, la mecánica newtoniana, la física, pero la física cuántica nos ha metido en otro plano, en otro nivel, que creo que nos ha removido todo, ¿no? Perdón. En el plano de la física, vamos a responder. Perdón por la pregunta. Bueno. En primer lugar, ciencias de la naturaleza y ciencias humanas. No quiere decir como distinción epistémica. ¿Ah? No quiere decir que las ciencias humanas no paguen un tributo muy fuerte a las ciencias de la naturaleza, lógicamente. Pero esta diferenciación de esferas en el plano del conocimiento, ¿ah?, es muy importante porque las ciencias físicas lo que buscan y estudian son regularidades. Y las ciencias humanas lo que tienen que enfrentar es la imprevisibilidad de la libertad humana. El paradigma cuántico lo que hace es ampliar nuestra forma de ver las relaciones entre las energías, espacio-tiempo especialmente, en el universo. Pero no dejan de ser ciencias que están en el ámbito de las regularidades, de buscar las regularidades. Claro, hay regularidad mecánica en la ciencia física común. La física cuántica lo que hace es incorporar un tipo de regularidad más compleja que no es mecánica. ¿Ah? Yo no me animaría a llamarla dialéctica porque estaríamos mezclando, porque la dialéctica simplemente es una forma de razonamiento, la de Hegel sobre todo, ¿no? Después las otras tienen otro sesgo, pero donde hay una contraposición entre tesis y antítesis, del que se da una síntesis y así sucesivamente. En la física cuántica, de alguna manera, lo que se genera o se elabora es un paradigma parecido porque incorpora a el estudio y las leyes de interpretación de la física fenómenos que la física mecánica no lograría incorporarlos si son tal como se los piensa desde el Guanta, ¿no? Acá tuvimos en esta misma sala unas discusiones hermosas y homéricas con el profesor Guerra, que era profesor de física acá en la Católica, y teníamos un grupo, allá por los años, ¿qué años era? ¿Te acordás, Marta? Éramos tan jóvenes como decían. 2000, 22 años. Pero sí. Bueno, y en ese era un grupo de epistemología además. En ese contexto,
lo que precisamente el nudo gordiano y donde no nos poníamos de acuerdo era en que, bueno, que la física cuántica no dejaba de ser física y que en su metodología no era la metodología de la física mecánica, o incorporaba y superaba por todas los fenómenos que por covarianza no se pueden incorporar espontáneamente en los paradigmas mecánicos, pero de alguna manera no dejaban, es decir, no eran capaces de incorporar la imprevisibilidad de la libertad humana, porque en física hay imprevisibilidad por ignorancia nuestra de sus leyes, pero no por voluntad. No sé si me entiende, es un poco complejo el tema. ¿Está? No sé si tiene alguna cosa más, dígamela, porque no. Bueno. Sí, sí. De nuestros instrumentos de conocimiento, claro, pero no por el fenómeno. Claro, no por el fenómeno. No. Perfecto, ahora sí, sí. Bien. Sí, en realidad, yo entiendo porque hay una pregunta por ahí que tenía razón, es decir, que no hemos hablado mucho de Maritain. En realidad hemos hablado más de Maritain de lo que parece. Eso es lo primero. Maritain, él, al no haber dado el paso, con mis disculpas, más por las dudas, porque el espíritu humano uno solo conoce lo que el propio, ¿no? Pero al aparentemente no haber dado el paso de relativizar el instrumento de la metafísica, sobre todo en esa metodología que va de lo uno a lo múltiple, y no de lo múltiple a lo uno, no del fenómeno al noúmeno, no es el noúmeno, sino que son los núcleos funcionalmente capaces de incorporar claves de sentido. Pero al no haber podido, querido o libremente pensado que no se podía renunciar a la metafísica aristotélica y escolástica como el instrumento privilegiado para la interpretación de la realidad y de la palabra de Dios, de alguna manera se queda en un terreno que el Concilio Vaticano II, cito especialmente, ¿no? Es decir, yo escribí no hace mucho, era 4 o 5 años, justamente un artículo llamado El desafío epistémico de Gaudium et Spes. Después le puse desafío teológico, porque cuando le puse desafío epistémico no lo leía nadie. Pero el desafío teológico de Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, que está dicho a él, de alguna manera, la Gaudium et Spes como que le provocó escozor, no digo que lo escandalizó, pero se sintió como de alguna manera, no diría traicionado, porque las palabras son de la subjetividad humana, y además era un tipo muy bueno, muy santo, una persona que termina su vida como con los hermanos de Foucault, no es poca cosa, ¿no? Yo digo, él sintió como que eso no era el buen camino, el utilizar las ciencias sociales, que efectivamente son ciencias muy limitadas, porque la ciencia social es una construcción que todavía está en pañales, ¿verdad? Yo digo como sociólogo, además, no es porque sí que lo digo, pero él, al no haber podido trascender, o al no haber querido trascender en su libertad, la forma de pensar de la metafísica como el instrumento idóneo para ver la realidad, juzgarla y aplicar la revelación a la realidad, de alguna manera se pone en una situación que es muy difícil para el diálogo. Podemos dialogar, y de hecho, todos nosotros dialogamos con la filosofía. El problema es que hoy la realidad social, colectiva,
la complejificación de las relaciones humanas en niveles absolutamente inéditos. Somos más de 7.000 millones de personas. ¿Ah? Pero no solo. Antes yo le escribí una carta, la ponía en un barco, 30 días después llegaba a Italia, ahí me contestaban, capaz que en el camino se había muerto la persona a la que yo le escribía, o cuando me mandaban la carta yo la leía, qué lindo, y no sabía porque no había teléfono. Entonces, la revolución de las comunicaciones ha sido tan absoluta que hoy somos 7.000 millones de personas o más que estamos totalmente intercomunicados. Eso provoca cambios en la neurología gnosiológica que son cualitativos, no son cuantitativos. ¿Ah? Los niños ya vienen con una capacidad de relación sistémica, de relación, diríamos, simbólico, totalizadora, que nosotros no tenemos. Podemos intentar, pero como que espontáneamente primero el estímulo ya lo mandamos para ordenarlo con determinados espacios de nuestra cabeza. Bueno, esos cambios hacen que sea muy difícil utilizar un instrumento como la metafísica aristotélico-escolástica para poder intervenir, interceder. El diálogo en general es un ponerse de acuerdo para arreglar cosas si están mal, para proyectar cosas que están bien, para conocer áreas de desconocimiento mutuo. El diálogo es para eso. Es un elemento de comunión. Implica la relación de complejidades, ¿verdad? Entonces, es muy difícil con un instrumento como la metafísica aristotélico-escolástica, no digo es imposible, pero va a sonar un poco horrible lo que voy a decir, y lo digo, es feo lo que voy a decir, pero es como decir, mira, yo quiero ir a la Luna, pero quiero ir con un satélite que sea de madera. Pero no se puede. ¿Por qué? Y bueno, porque por la fricción se quema. Entonces preciso materiales como el titanio que aguantan, no sé, 6.000 grados de temperatura para poder salir de la atmósfera. Entonces, cuando digo esto, lo que estoy diciendo es, ¿está mal la metafísica? No. ¿Es insuficiente en sí misma? No. Es adecuada y suficiente para determinado tipo de problemas. Pero, agrego, y esto ya no es filosofía, y esto ya no es neutro, esto ya es teología, cuando yo llegue allá arriba, San Pedro no me va a preguntar, che, ¿cómo es el dogma de la unión hipostática? No. ¿Y Jesús qué me va a preguntar? Porque tuve hambre me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estaba enfermo y me visitaste. ¿Ah? Porque estaba herido y me curaste. Y esa caridad en la sociedad de 7.000 millones y de complejificación de las relaciones humanas necesita inherentemente la ciencia de lo social para poder ejercer la caridad en forma eficiente. Eso es lo que me preocupa si yo quiero pero digo, privilegiar la metafísica no como un instrumento idóneo que lo es, sino como el instrumento más idóneo. Porque para determinado campo de cosas no me va a funcionar. Y yo no quiero, digo, que mi actividad y mi forma de vivir y proclamar mi fe cristiana en la sociedad, en diálogo con todas las demás propuestas cristianas y no cristianas, se quede en una formalidad. ¿Por qué? Bueno, por eso mismo. Porque la sociedad de la complejidad nos exige paradigmas complejos para incorporar los datos de esa interrelación humana. ¿Qué más era? ¿Era eso? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias a todos por su participación en esta noche. Muchísimas gracias especialmente a los que nos han acompañado vía Zoom. Probablemente esta conferencia vaya a quedar subida en el sitio web de la UCU. Por lo tanto, los invito a visitar sobre todo el Instituto de Sociedad y Religión dentro de la UCU, tanto las cátedras de judaísmo como de cristianismo,
en el Instituto de Sociedad y Religión, allí vamos a tener la posibilidad de conectarnos y de repasar la abundante y erudita información que nos ha regalado en la noche de hoy el profesor Daniel Ramada, a quien le agradecemos enormemente entonces su presencia. Gracias a ustedes y buenas noches para todos.